Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Economía en DW. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este viernes su propuesta presupuestaria para el año fiscal 2027, propuesta que contempla un gasto en defensa de 1,5 billones de dólares. Es el mayor presupuesto militar de la historia moderna. Un plan que incluye 1,1 billones para el Departamento de Defensa y otros 350.000 millones de dólares destinados a municiones críticas y a la expansión del complejo militar industrial estadounidense, sector dominado por empresas como Lockheed Martin o Boeing. La propuesta de la Casa Blanca plantea además un recorte del 10% en el gasto no militar hasta unos 660.000 millones de dólares para el año próximo, con reducciones adicionales en años posteriores. Los ajustes afectarían áreas como educación y salud, además de recortar a la mitad el presupuesto de agencias como la de protección ambiental. Y siguiendo de cerca la negociación del presupuesto estadounidense está nuestra colega Ana Nieto en Nueva York. Ana, gasto histórico en defensa y rebajas, recortes para todo el resto del aparato estatal. ¿Cuál es el detalle de la propuesta de Trump para distribuir el gasto federal? Sí, el gasto en defensa iría destinado a subir los sueldos a las tropas, el sistema de defensa de misiles Golden Dome, la compra de armas y municiones que se están consumiendo en parte en esta guerra que ahora mismo se está librando con Irán, junto con Israel en Irán. Y casi 66.000 millones de dólares se van también a destinar a construir barcos de guerra. El resto del presupuesto, como dices, incluye recortes del 10%. Para algunas agencias son un shock para su funcionamiento. Es el caso de la agencia tributaria, de la agencia medioambiental e incluso de las contribuciones que hace Estados Unidos a agencias internacionales como la ONU, cuyo presupuesto se va a rebajar en 2.700 millones de esta contribución. Hay otras agencias como la FEMA que también han recortado su presupuesto para responder a fuegos u otros desastres naturales. Pero hay programas de salud, de educación, de financiación, de vivienda y en general que ayudan a minorías y a personas de bajos recursos que directamente se eliminan. La NASA, con su programa Artemis ya en órbita, sufre un recorte del 23% que se centra sobre todo en su rama de investigación. Su presupuesto total se queda en 18.800 millones de dólares. Y Trump, para compensar algo, para comparar algo, Trump se reserva el equivalente del 53% de ese dinero, unos 10.000 millones de dólares, para embellecer la ciudad de Washington, D.C. O sea que en el caso de la NASA ni siquiera llegando literalmente a la Luna se está a salvo de los recortes. ¿Cuáles son las previsiones económicas contempladas, previstas que hay detrás de este proyecto presupuestario, Ana? Pues quienes han calculado las proyecciones económicas son bastante optimistas. La propuesta presupuestaria parte de la base de que la economía va a crecer a un ritmo del 3,5% este año para quedar en el 3,1% en los siguientes. 2025 cerró con un crecimiento significativamente menor, un 2,1%, y los economistas, por ejemplo, de la Oficina Presupuestaria del Congreso apuntan a que el crecimiento va a rondar el 2%. El Gobierno también cuenta con una caída de la inflación que hoy, y dados los precios de la energía, parece complicado que se llegue, y también una fuerte caída en los rendimientos de bonos, que ahora mismo no es lo que está ocurriendo. Ana Nieto en Nueva York, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Igualmente. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, si el cierre del estrecho de Hormuz, puerta de casi un tercio del petróleo mundial y vital para fertilizantes y gas, dura más de 2 meses, la escalada de precios que estamos viendo podría superar incluso la que se registró durante la crisis del coronavirus. El índice de precios internacionales de los alimentos que elabora la FAO sigue la evolución de una cesta de productos que se encareció en un 2,4% en solo un mes y un 1% en comparación con marzo del año pasado. En apenas un mes de conflicto, los fertilizantes aumentaron además hasta un 50%. Si esta tendencia continúa, grandes productores de alimentos como Brasil, Estados Unidos o Argentina verán impactadas también la siembra y la producción. Para profundizar en este asunto contamos con la ayuda de Máximo Torero, es economista jefe de la FAO. Señor Torero, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos para empezar, ¿por qué una crisis energética en el Golfo Pérsico puede transformarse tan rápidamente en una crisis alimentaria global? Bueno, como bien dijiste, el 35% del petróleo va por el estrecho de Hormuz,
20% del gas natural, 20 al 30% de los fertilizantes, dependiendo del fertilizante, y además el 45% del sulfuro, que es utilizado para producir ácido sulfúrico, que es necesario para generar fosfatos. Entonces eso automáticamente genera una presión en la producción porque el petróleo que se convierte a diésel es esencial para todo lo que es el proceso logístico de producción agrícola, y los fertilizantes son insumos centrales para la producción. Entonces no es que ahorita tenemos una crisis alimentaria porque tenemos suficientes alimentos en el mundo y tenemos suficientes stocks de alimentos en el mundo, pero la decisión viene en lo que se va a plantar en la siguiente etapa, que afectaría la segunda parte del año y el próximo año. Entonces, a medida que la duración va aumentando, los países que tienen que utilizar insumos empiezan a entrar en ese periodo y tienen que encontrar los insumos o reemplazar lo que ya tienen para poder seguir plantando en el futuro. Y ahí es donde los incrementos de precios van a afectar sustancialmente de los insumos la decisión de los productores. ¿Qué va a hacer? ¿Plantar menos o plantar igual pero con menos insumos y por lo tanto menor productividad? ¿O moverse a productos como la soja, del maíz, del trigo a la soja, que pueden fijar mejor el nitrógeno, o vender a biocombustibles? ¿Podemos esperar entonces aumentos de precios, problemas en la cadena de suministro, como tuvimos también en la pandemia del coronavirus? Pero ¿por qué advierte la FAO que esta crisis puede ser incluso más grave que la de la pandemia? En términos alimentarios. Claro. Sí, perfecto. O sea, los insumos ya están subiendo. Lo que es el gas natural ha subido del 70 al 90%, el petróleo el 60%, y la urea, que es basada en nitrógeno, ha subido del 40 al 60%. Los precios de los alimentos, como mencioné anteriormente, no han subido ese nivel todavía porque hay suficientes alimentos. Tenemos que el maíz está entre 5 y 6% de incremento, la soja 13.5%, el trigo 1%, y el arroz inclusive ha bajado de precio en 9%. ¿Por qué decimos que esto es más complicado primero que la guerra en Ucrania, que es del 2022? Porque acá no es una cuestión de un commodity, que en ese caso fue el trigo o el girasol, sino es cuestión de insumos que no puede haber una respuesta de oferta de otros productores, porque demora mucho tiempo generar plantas de petróleo, de fertilizantes. Entonces eso demora años y por lo tanto no puede haber esa respuesta que hubo durante la guerra de Ucrania, donde otros países grandes exportadores como Brasil, Estados Unidos, Australia pudieron reemplazar esa pérdida de producción de trigo. Entonces, por eso es que es más complejo que el periodo de la guerra de Ucrania. ¿A qué nos referimos con que si sigue la duración y pasamos los 40, 50 días? Es que al no poder plantar con los insumos requeridos los grandes exportadores, la oferta alimentaria para la segunda parte del año, el próximo año, se va a afectar. Y eso fue como lo que sucedió en el caso de el COVID-19, porque se cerraron todos los puertos al comienzo y no se movían los alimentos. Entonces es un paralelo similar, aunque no idéntico, por supuesto, pero sí esto además va a afectar el crecimiento económico, porque al haber una situación como esta, si la duración continúa, podría llevar a inflación alimentaria, y eso puede llevar a inflación global, y por lo tanto los países van a tener que subir sus tasas de interés y va a afectar crecimiento económico. A eso es lo que sí tiene más relación con el caso de COVID-19. Máximo Torero, economista jefe de la FAO, muchas gracias por esta conversación. Hasta la próxima oportunidad. Un placer. En plena crisis energética por la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Hormuz, Italia ha ampliado este viernes la reducción de impuestos para la gasolina y el diésel. Lo va a hacer hasta el 1 de mayo, con un costo para el Estado de 500 millones de euros. Medida que incluye un apoyo para la agricultura y la pesca y busca amortiguar la escalada de precios que llega ya al 5% para la gasolina y el 19% para el diésel en Italia. Al mismo tiempo, la primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni viajó sorpresivamente al Golfo Pérsico para reforzar la seguridad energética de su país, específicamente asegurar el suministro de petróleo y gas del Golfo Pérsico después de diversificar importaciones. Y las principales fábricas de aluminio de Alemania sufren el impacto de la guerra de Irán al afrontar el aumento de los precios del gas. Muchas de ellas se vuelcan al reciclado de chatarra porque les resulta más barato que consumir gas y pagar las tasas de dióxido de carbono para proteger el medio ambiente. En este horno se funde chatarra de aluminio a 700 grados centígrados. El proceso lleva varias horas. Luego, cientos de toneladas de metal líquido y resplandeciente fluyen por estos canales hacia los moldes de fundición,
Allí se forman estas enormes barras de aluminio. Los hornos funcionan con gas, cuyo precio se ha disparado con la guerra de Irán. Esto es un problema, especialmente para los fabricantes de aluminio de Alemania y Europa. Además de los altos costos energéticos, estas empresas pagan tasas para proteger el clima, como los certificados de dióxido de carbono. Supone una desventaja respecto al mercado mundial. Nuestras tarifas eléctricas casi duplican las de otras regiones, las tarifas de gas también duplican a las de otros países y con la crisis subieron mucho más. La planta de reciclado del fabricante de aluminio Novelis se encuentra en el este de Alemania. Es la más grande de Europa y la segunda del mundo. Aquí se funden 400.000 toneladas por año. Pese al enorme consumo de energía, el reciclado sigue siendo más barato que producir aluminio nuevo de su materia prima, la bauxita. Si usamos chatarra, consumimos un 95% menos de energía y generamos un 95% menos de emisiones que con la bauxita. Por este motivo, varios países de Asia y África restringieron la exportación de su chatarra de aluminio. Por ejemplo, China. La Unión Europea lo está pensando. Actualmente Europa exporta gran cantidad de chatarra, 1,3 millones de toneladas al año que Europa pierde y que podrían usarse para reciclado. Este polvo amarillento también escasea desde el inicio de la guerra. Se trata de fertilizante nitrogenado para la agricultura. La principal materia prima para producirlo es también el gas natural. Esta planta de Piesteritz es la mayor fabricante de nitrógeno de Alemania. Aquí se producen cada año 4 millones de toneladas de fertilizantes y materias primas químicas como amoníaco y ácido nítrico. Sin ellas no habría ni agricultura moderna ni munición. Los altos precios del gas y los impuestos sobre el dióxido de carbono llevan años preocupando al director de la empresa Carsten Franzke. El año pasado tuvo que parar la producción temporalmente. Lo vemos, por ejemplo, en países como China o India. También antes, Rusia suspendió las exportaciones de fertilizantes para garantizar el abastecimiento interno de alimentos. Necesitamos urgentemente, para nuestra resiliencia y para garantizar nuestra alimentación, una cadena de suministro regional. Y eso no solo se aplica a los fertilizantes o al aluminio, sino a todos los ámbitos en los que Europa depende de las cadenas de suministro internacionales. El optimismo económico con el que Alemania empezó el año se debilita. Los beneficios de las automotrices caen frente a la competencia de China y el encarecimiento del petróleo amenaza con frenar aún más a la economía de energía intensiva. La economía alemana está bajo presión. Aranceles, altos costes de producción y la incertidumbre geopolítica están transformando su modelo industrial. Y mientras cada vez más empresas trasladan su producción al extranjero, surge la pregunta: ¿hasta qué punto es preocupante esta tendencia? Nuestras exportaciones ya no muestran un buen desempeño, a pesar de que la economía mundial evoluciona de forma positiva en realidad. Por primera vez en muchas décadas, el sector exportador alemán no se está beneficiando de la recuperación económica global. Esto se observa especialmente en los sectores clave de la industria alemana, que durante décadas generaron beneficios sólidos gracias a las exportaciones. Alemania está perdiendo cuota de mercado en la ingeniería mecánica y la industria del automóvil. Estos eran nuestros sectores emblemáticos a nivel global. Eso era lo que representaba Alemania, el Made in Germany. Y los datos son claros. Estamos perdiendo cuota de mercado en todo el mundo, especialmente frente a China. El Made in Germany sigue siendo Made in Germany, pero sufrimos una creciente competencia. La diferencia de calidad con los productos asiáticos ya no es tan grande como antes. Según un estudio de Deloitte y la Federación de la Industria Alemana, 1 de cada 5 empresas ya ha trasladado parte de su producción al extranjero. Los costes laborales por unidad en Alemania son muy elevados. De hecho, se sitúan entre los más altos a nivel internacional. Aunque la productividad es alta, no es suficiente para compensar esos costes frente a nuestros competidores. A esto se suman los elevados precios de la energía y una burocracia exigente, factores que desincentivan nuevas inversiones.
Construir una planta de producción en Alemania requiere un gran esfuerzo. Hay numerosas regulaciones que cumplir y los procesos de autorización pueden ser largos. Esto genera costes adicionales para las empresas que no existen en muchos otros países. Además, aumenta la preocupación de que el traslado de la producción sea solo un comienzo y que posteriormente se desplacen también la investigación, el desarrollo e incluso las sedes corporativas, un proceso que podría debilitar aún más la posición de Alemania. Ahora corresponde a los responsables políticos garantizar que la investigación y el desarrollo permanezcan en el país y reforzar la competitividad a largo plazo, antes de que más empresas consideren trasladar sus operaciones al extranjero. Hasta aquí la economía. Felices Pascuas, feliz fin de semana.